Vamos a repasar el esquema de la respiración celular, aunque ya os dije que estos son contenidos más de segundo de bachillerato. Aquí solamente tenemos que hacer una pequeña introducción para que vayáis conociendo cómo se produce la energía dentro de la célula. Bien, hay 4 fases. Yo el otro día os puse 3. La descarboxilación no la nombré como tal, pero en el documental que os he puesto para hoy aparece descarboxilación. Entonces las 4 fases serían: primero la glucólisis, que tiene lugar en el citosol, después la descarboxilación del pirúvico, después el ciclo de Krebs y después la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Todo esto, descarboxilación, ciclo de Krebs y cadena respiratoria, tiene lugar en la mitocondria. La descarboxilación y el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa en la cresta mitocondrial, las crestas mitocondriales. Bueno, básicamente todo este proceso lo que hace es oxidar la glucosa para obtener energía. La fórmula general es la que tenemos aquí abajo. La glucosa va a dar al final dióxido de carbono, agua y ATP. Esto sería similar a una combustión, pero la célula lo realiza en muchas reacciones porque no puede liberar la energía de golpe. Bueno, básicamente es una oxidación. ¿Cómo sabemos nosotros que una molécula se oxida en el metabolismo? Porque va teniendo más enlaces con oxígeno, no hace falta que sean más oxígenos, pero sí más enlaces con oxígeno y menos enlaces con hidrógeno. Cuanto más enlaces con oxígeno, más oxidado; cuanto menos enlaces con hidrógeno, más oxidado. Entonces, la glucosa tiene 6 oxígenos y tiene 7 enlaces con oxígeno. Cuando pasa a pirúvico, naturalmente una glucosa da lugar a 2 pirúvicos, puesto que el pirúvico tiene 3 carbonos. La glucólisis, lisis significa rotura. A partir de aquí todo es por 2. Bien, en el pirúvico tenemos 5 enlaces con oxígeno, por lo tanto, como son 2, 10 enlaces con oxígeno, pasamos de 7 a 10. Cuando pasamos a acetilcoenzima A, es ácido acético unido a un transportador. El ácido acético tiene 3 enlaces con oxígeno, serían 6, pero es que también se han ido 2 moléculas de CO2. Estas 2 moléculas de CO2, cada una de ellas lleva 4 enlaces con oxígeno. Por tanto, tenemos 4 y 6, 10 enlaces con oxígeno. Perdón, 8 y 6, 14 enlaces con oxígeno. Por tanto, ha aumentado el número de enlaces con oxígeno. También están disminuyendo los hidrógenos. ¿Qué ocurre con ellos? Los hidrógenos se van a ir en unas moléculas transportadoras de hidrógeno que son el NADH y el FADH2. Estas moléculas se van a llevar los hidrógenos y los van a llevar hasta la cadena respiratoria para combinarlos con el oxígeno. Por eso, en el momento en que estamos en la mitocondria, hace falta oxígeno que se va a transformar en agua. Bueno, al final toda la glucosa queda formando dióxido de carbono. Por tanto, toda la glucosa queda formando carbono unido con 2 oxígenos por 4 enlaces con el oxígeno, que es la forma más oxidada en la cual puede estar el carbono. Bueno, esto ocurre en estas 4 fases. Primero la glucólisis, en la cual la glucosa se rompe en 2 moléculas de pirúvico, hay una oxidación, y esta oxidación los transportadores los electrones se los lleva el NADH, y la energía que se desprende en forma de ATP. Si no hay oxígeno, si son condiciones anaerobias, el pirúvico no va a entrar en la mitocondria, sino que va a realizar fermentaciones, que vimos el otro día. En las fermentaciones no se obtiene más energía, pero con esa energía hay bacterias que son capaces de sobrevivir, y hay células eucariotas como las musculares que son capaces de obtener una pequeña cantidad de energía, además de la que obtienen con el oxígeno. Bien, si hay oxígeno, el pirúvico pasa a la mitocondria, a la matriz mitocondrial, donde sufre una descarboxilación. En esta descarboxilación es una nueva oxidación y de nuevo los hidrógenos se los lleva el NADH. Se desprenden 2 CO2, o sea, de los 6 carbonos de la glucosa, 2 ya se han ido en forma de dióxido de carbono. El acético que sale de aquí, unido a un coenzima que se llama coenzima A. El coenzima A es una molécula que simplemente coge el acético y lo lleva hasta el ciclo de Krebs.
El ciclo de Krebs son una serie de reacciones, es un ciclo, o sea, empieza y acaba en el mismo sitio, pero en todo un ciclo lo que se va a producir es que se van a ir otros 2 CO2, como teníamos 2 acético encima, 2 por 2, 4, de forma que todo el carbono de la glucosa ya está totalmente oxidado en forma de CO2. Pero se van a producir también, los hidrógenos se lo van a llevar estas moléculas de NADH y de FADH2 y se va a producir energía, no mucha, pero una pequeña cantidad de energía en forma de ATP. Bien, al final del ciclo de Krebs ya no queda nada de la glucosa, pero lo que sí que hay son un montón de moléculas que han cogido los hidrógenos y los electrones de la glucosa, o sea, que son los que han permitido que la glucosa se oxidara. Todas estas moléculas, para que puedan seguir funcionando, tienen que ceder esos hidrógenos y esos electrones para volver a cogerlos en la glucólisis, en la descarboxilación, en el ciclo de Krebs. Por eso, cuando no hay oxígeno, no se puede producir todo lo que ocurre en la mitocondria, porque todas estas moléculas no se podrían recuperar, no podrían volver a, el NADH no podría volver a ser NAD+, y entonces si no hay NAD+, no se puede producir nada de lo que hay aquí. Bien, ¿cómo se recuperan? Pues estas moléculas, lo que va a ocurrir es que van a ceder los electrones y los hidrógenos a lo que se llama la cadena respiratoria. ¿Y quién se los va a llevar? El oxígeno, formando agua. Por tanto, el oxígeno es el que actúa como oxidante de la glucosa en la respiración celular, porque al final es el que se lleva los hidrógenos de la glucosa, los electrones de la glucosa. Esto lo veréis en química, en las reacciones redox, pero aquí a mí me vale con que sepáis que todos los carbonos de la glucosa se oxidan hasta CO2 y todos los hidrógenos se los lleva el oxígeno. Bien, naturalmente todo esto libera una gran cantidad de energía que se va a transformar en ATP. En concreto, aquí se han producido hasta ahora 2 ATPs en la glucólisis y 2 ATPs en el ciclo de Krebs, y aquí se van a producir otros 34 ATPs. Con lo cual, al final el balance de la glucólisis son 38 ATPs. Bueno, en algún sitio veréis 36 ATPs, porque hay una pequeña variación ahí dependiendo de... Bueno, eso lo veréis en segundo de bachillerato, dependiendo del tipo de célula en que estemos, pero el balance es muy superior a las fermentaciones en las cuales solo se producen 2 ATPs. Entonces la glucólisis tiene lugar en el citosol, los pirúvicos pasan a la matriz mitocondrial, donde se descarboxilan primero y luego en el ciclo de Krebs se oxidan por completo, y todos los hidrógenos que han cogido los coenzimas transportadores, o sea, el FADH2 y el NADH, todos los hidrógenos que han cogido los llevan a la cadena respiratoria y al final se combinan con oxígeno. Por lo tanto, hace falta que haya oxígeno. Todo esto es aerobio. La energía que se desprende de aquí, porque al final aquí lo que hay es una cadena de transporte de electrones, una corriente, casi se podría decir que es una corriente eléctrica. Esto permite que esta molécula tan importante, que no he dicho todavía el nombre, que es la ATP sintasa, la ATP sintasa va a conseguir formar ATP con la energía liberada en la cadena respiratoria. Aquí se va a formar ATP, se van a formar muchos ATPs, y este es el balance global de la degradación total de la glucosa.